Bienvenidos a esto que es ejercicios en 3 pasos con la profe Anita. Y hoy vamos a ver un ejercicio de física que dice así: ¿cuáles son las coordenadas del vector módulo 15 y ángulo 120? Maravilloso. Vamos a hacer primer paso, estrategia. ¿Qué tiene que ver con la pregunta, con los datos, con todo lo que podamos leer del enunciado? En este caso, leemos que es un vector, o sea que es de las unidades de vectores que veamos en la materia, y que nos está dando el dato de módulo y el dato de ángulo. Y que con esos datos tenemos que calcular las coordenadas. Entonces, nuestra estrategia principal es graficar. Graficar el vector en los ejes X, E, Y. Sí o sí. ¿Por qué en los ejes X e Y? Porque nos pide las coordenadas, y fíjense que en las respuestas tenemos un par ordenado. El par ordenado tiene que ver con los ejes X e Y, que es lo más fácil que podemos dibujar, ¿no? Entonces, vamos a pasar a dibujar, a graficar este vector en los ejes, con respecto a los ejes. Primero, obvio, graficamos los ejes. Este sería el eje Y, este sería el eje X. Vamos a ponerle nombre. Bien, ahora, para poder graficar, primero tenemos que ver el ángulo. Nos pide un ángulo de 120. Entonces, vamos a ir analizando. Si estamos completamente horizontal en el eje X positivo, nuestro ángulo es 0. Si barremos todo este cuadrante 1, vamos a ir barriendo de 0 hasta llegar acá al 90. Eso sería el ángulo 90, donde tenemos los ejes, estamos ocupando el eje Y positivo. Por lo tanto, 90 no nos alcanza para el 120. Seguimos barriendo y llegamos hasta acá en las X negativas, y acá tenemos un ángulo de 180. Se nos pasa el 120. Eso quiere decir que nuestro ángulo está en el cuadrante 2, entre 90 y 180 grados. Vamos a tener en cuenta que la mitad del cuadrante es 45. Así que sería del 90 al 45, 135, también nos pasamos, por lo tanto va a ser un poquito más cerrado. Ponele que hasta acá. Más o menos así, a ojo, igual está perfecto. Está a escala. Tenemos el ángulo de 120. Y el módulo de nuestro vector es 15. No tenemos unidad porque no nos especifica de qué es el vector. Si fuese el vector fuerza, la unidad sería Newton, 15 Newton. Pero bueno, en este caso no lo tenemos, así que directamente es 15. Ahora pasamos a graficar las coordenadas. Y las coordenadas tienen que ver con lo que ocupa el vector en cada uno de los ejes. Por ejemplo, en el eje Y sería lo que ocupa el vector todo sobre el eje Y. Y vamos a estirar esta coordenada hasta el punto final del vector. O sea que las puntas de las dos flechas estén a la misma altura. Y lo mismo vamos a hacer con el eje X. Vamos a correr todo lo que corresponda del eje X hasta el punto final del vector. También que las dos puntas de las flechas estén a la misma altura. Entonces acá le vamos a poner nombre. Esta flecha es la coordenada y la de abajo la coordenada X. Ya tenemos nuestro primer paso, la estrategia planteada. Así que hasta acá. Vamos a ir ahora al siguiente paso. Nuestro paso 2 es ubicar la fórmula.
Paso 2 es saber qué fórmula vamos a usar para poder calcular lo que nos está pidiendo la pregunta. Como tenemos vector y como tenemos coordenadas, vamos a usar las funciones trigonométricas, que son estas que le dejé acá, el seno, el coseno y la tangente. En este caso, solamente vamos a utilizar seno y coseno, porque justo lo que tenemos que averiguar son el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo que nos sea más fácil para hacer el cálculo. Entonces vamos a analizar cuál es el ángulo que vamos a usar. Para eso necesitamos ubicar un triángulo rectángulo, si no, no podríamos usar las funciones trigonométricas. Nuestro ángulo rectángulo tiene que tener alguno de esos ángulos 90 grados, por lo tanto, sería este, fíjense, este sería nuestro triángulo rectángulo. El ángulo que vamos a usar es este de acá. Porque este ángulo corresponde al triángulo. El ángulo de 120 no corresponde al triángulo que vamos a usar. Pero sí, el 120 nos ayuda a calcular este ángulo. Este ángulo es lo que falta para 180. Es lo que falta para la vuelta completa de 180. Y al 120 le faltan 60 grados para llegar a 180. Entonces, el ángulo que vamos a usar es de 60 grados. Voy a poner acá. Ese es el ángulo que vamos a usar. Y con respecto a este ángulo, si le pongo acá se confunde. A ver, ay, creo que va a estar bien. Sí, entra justo. Y con respecto a este ángulo, este cateto sería el cateto opuesto, que fíjense, es igual a la coordenada y. Por lo tanto, para calcular la coordenada y, vamos a usar el cateto opuesto, o sea, la función seno para despejar de ahí el cateto opuesto. Que ese sería nuestro tercer paso, reemplazar y despejar para poder calcular. Así que vamos a ir por ello. Tercer paso, reemplazar y calcular. Como ya sabemos que sería esta nuestra función, al reemplazar, vamos a ir poniendo los datos. Vamos a usar el seno del ángulo, que el ángulo dijimos que es 60, es igual al cateto opuesto, que nuestro cateto opuesto es este vertical negro, pero que también sabemos que corresponde a la coordenada y. Entonces vamos a poner acá coordenada y, dividido la hipotenusa, que es justamente el módulo de nuestro vector. O sea que hipotenusa es 15. Ahí ya reemplazamos. Ahora, despejamos, el 15 que está dividiendo pasaría multiplicando, o sea que quedaría 15 por seno de 60 grados, es igual al cateto, a la coordenada y. 15 por seno de 60 nos da 13. 12 no, 29. 13. 13 es la coordenada y. Listo. Y ahora, para el cateto, para la coordenada X, fíjense que está sobre o está al lado, pegada al ángulo de 60. Por lo tanto, nos corresponde calcular el cateto adyacente. Para eso usamos el coseno y ahora vamos a reemplazar en el coseno los datos. Coseno del ángulo 60 es igual al cateto adyacente, que sabemos que es la coordenada X, dividido la hipotenusa, que es el módulo del vector, o sea, 15. Acá también pasaría el 15 multiplicando 15 por coseno de 60 es igual a la coordenada X.
Ponemos en la calculadora y nos da 7,5. Ahora bien, tenemos que tener mucho ojo con respecto a los signos. En el eje Y estamos con la coordenada en los Y positivos, así que el resultado que da está bien. Pero en este caso de las X, estamos sobre las X negativas, porque es del 0 hacia la izquierda. Entonces este resultado, si bien en la calculadora aparece positivo, nosotros tranquilamente le podemos agregar el negativo, o se lo agregamos después al negativo, teniendo en cuenta que está sobre las X negativas. Entonces, para la respuesta, que tenemos que dar un par ordenado, ahí vamos a ubicar el negativo en la parte de las X, que es el primer número que anotamos, o sea que sería menos 7,5, punto y coma, y el número de la Y, que es 13 positivo. Entonces, ahí ya nos quedaría perfecto las coordenadas como par ordenado de nuestro vector de 15 y ángulo 120. Si quieren, podemos volver un toque hacia atrás para corroborar que realmente sea 13. Bueno, ahí está. Ahí. Menos 7,5, 3. Así que llegamos al resultado que teníamos que llegar en 3 pasos. Estrategia, fórmula, reemplazar para calcular. Si te gustó, si te sirvió, dale like, compartilo. Y si no, déjame tu duda en comentarios, que lo voy a estar leyendo. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.